Romanos capítulo 12, el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bienvenidos esta mañana de domingo, el día del Señor, a adorar a Dios en Cristo Jesús. Propongámonos eso. No se adora lo que se conoce. Por eso roguémosle al Creador nuestro y a nuestro Salvador que nos dé entendimiento de su palabra, que nos permita estar concentrados en ella. Una metamorfosis radical es lo que nos ordena la palabra de Dios. Una transformación absoluta desde la mente. Un cambio definitivo desde las convicciones, desde lo más profundo del alma, desde los recuerdos, desde nuestros valores, desde lo que creemos, desde lo que sabemos. La mente, que es el mismo corazón en el contexto bíblico y en el contexto antropológico. El ser humano ha dividido la mente del corazón y no es así. Puse en mi estado de WhatsApp la foto, una de las últimas fotos de la hermanita Elizabeth Elliot. Murió hace poquito, en 2015. Ella, respecto a la mente que debe tener el cristiano, a los pensamientos que debe alimentar un creyente, dijo: no permitas que tu mente divague. Si no controlas tus pensamientos, tus sentimientos te controlarán a ti. No permitas que tu mente divague. Si no controlas tus pensamientos, tus sentimientos te controlarán a ti. Y era una hermanita que tomaba sus conclusiones de la palabra de Dios, pero me hizo pasar saliva y aguar el ojo de saber que yo lo había escuchado hace años, pero esta semana lo encontré otra vez. Su esposo se fue con otros misioneros a Ecuador hace un par de décadas, poco más, a la tribu indígena Waurani. Y la reacción de esta tribu fue asesinarlos con lanzas, porque su cultura era así, y los mataron. Se quedó viuda la hermanita Elizabeth Elliot. Y lo que hizo fue prepararse y viajar a los Waurani y mostrarles el amor del Señor Jesús, aprender su idioma, mostrarles el Evangelio con paciencia, servirles, porque ese es el perfil de un misionero. Y lo hizo y ganó almas para el Señor allá. Con la gente que mató a su esposo, los mismos. Entonces, cuando ella dice una conclusión sobre renovar el entendimiento, cambiar los pensamientos y no conformarse a la manera de pensar de este mundo, pues tiene autoridad. Metamorfosis radical es el consejo de Dios hoy para nosotros. Y fue lo mismo que el Espíritu Santo le escribió a
Los hermanos en Roma hace 2000 años casi, y para los 20 siglos de la iglesia y hasta que el Señor regrese. La vida cristiana no es una mejora externa del carácter. El caminar por el camino estrecho y caminar en este mundo, ciertamente, porque toca, es más bien una metamorfosis radical, hermanos, que inicia en la mente, en los pensamientos. ¿De qué alimenta usted su mente? ¿A quién está escuchando entre semana? El creyente es llamado a resistir la presión del sistema del mundo para, en su lugar, ser reconfigurado por el Espíritu Santo, permitiéndole discernir y vivir la soberana voluntad de Dios, que es buena, que nos conviene esa voluntad. Y es que me detuve en el solo versículo 2, porque es riquísimo. No se conformen, conforméis, es una palabra como shushematzite, originalmente, que proviene de Shema, se refiere a una forma externa. No se conformen a lo de afuera, a las apariencias, a algo transitorio y cambiante. Pablo está advirtiéndole a los hermanos, y el Señor, el Espíritu de Dios, hoy nos está advirtiendo: no se pongan el disfraz de este mundo, no se disfracen como este mundo. El cristiano tiene un alma renovada, limpia, es una nueva criatura. ¿Para qué se va a poner la máscara fea? Ese es el significado, o algo cercano al significado de la palabra original. Y es que tenemos que tener en cuenta que el mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo, todo el que no está gobernado por Cristo en su mente, le pertenece a Satanás. Ay, hermano, eso es muy radical, no diga eso. Van y se ofenden. Que se ofendan. Ellos ofenden todos los días a Dios con su pecado, dijo alguien. Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Solo hay dos posibilidades: o perteneces al mundo o perteneces a Cristo. Y eso empieza con la mente, con los pensamientos, las convicciones, los valores, lo que tienes aquí, lo que dejas entrar por tus ojos, por tus oídos. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo, evidentemente, no se refiere al tiempo cronológico, sino más bien al espíritu de la época, a las filosofías que recorren el mundo mismo. Y el ser humano ha transitado por muchas filosofías, ¿no? Primero, por amor al conocimiento, en otras épocas, a lo que se creía, la imagen que se tenía de Dios, por allá en la Edad Media. Después quitaron a Dios del centro y pusieron al hombre. La razón humana. Entonces la razón humana fue exaltada en la Edad Moderna y eso fracasó, pero el ser humano no lo admite tan abiertamente. Hoy los estudiosos, los expertos en el tema dicen que estamos en la edad posmoderna, donde como ya ellos desecharon a Dios, después pusieron a la razón como el centro, al ser humano, y eso también fracasó. Entonces ahora ya no se vive pienso, luego existo. Hoy lo que dicen los analistas es consumo, luego existo. Todo es relativo, la verdad, y a la vez todas son aceptadas, ¿no? Es una sociedad dominada por un pensamiento posmoderno, más alejado de Dios todavía que hace unos siglos. El sistema de valores que opera independiente de Dios es este. Y
Mire, hay que preguntarnos qué concepto tiene el mundo, digamos, todo el que es escéptico, los ateos, una religiosidad vacía pero atea en la práctica, las universidades, no todas, claro, hay excepciones, pero sí las instituciones, las declaraciones de las constituciones políticas de los países, el rumbo que toman. El presidente o la presidente que sea elegido en Colombia ahorita, debe tener un plan de gobierno. Ya tiene que haberlo presentado antes de al inscribirse ante la registraduría. Si usted busca ese plan de gobierno, detrás de todos los candidatos hay una filosofía, hay una manera de pensar. Así sea de papel, ¿no? Así la hayan mandado a hacer a expertos de universidades y la hayan comprado, que es lo que suele pasar. Pero sí hay una filosofía detrás de esa persona y de sus patrocinadores y asesores. Ese es el espíritu de la época. Y la misma Biblia nos advierte que ellos allá afuera tienen un concepto de Dios distinto al Dios verdadero. Todos hablan de Dios, todos. Por lo menos en nuestra cultura. Los musulmanes también. Dios te bendiga, gracias a Dios, Dios, por aquí, por allá. Pero ¿hablarán acaso de Yahvé, el gran yo soy, del Señor Jesucristo? No pueden hablar de él porque no lo conocen. Y no lo conocen porque su pecado no les permite humillarse delante de nuestro Señor. Y no pasa eso porque Dios no les concede que se arrepientan por su misma dureza. De modo que el concepto que el mundo tiene de Dios es torcido. Como decía mi cuñado hace años, será su Dios, el mío no es. ¿Qué concepto tiene el mundo de la vida, del ser humano, del dinero, de la familia, del amor? Ahorita vale más una mascota que una vida humana. O sea, hay partículas y van a ir hasta Marte porque allá hay unas bacterias y eso es vida. Pero un feto, no, eso no es vida. Alegan los muchachos creyentes en las redes sociales. Me parece sabio ese alegato. El dinero es el objetivo. Y ese fue el gran daño de la cultura, de la manera de pensar del narcotráfico en Colombia. A los muchachos les enseñaron a conseguir plata como sea, y ese es un medio, o sea, ese es el gran propósito de vida, es tener mucho dinero. ¿Para qué? Con el dinero, ellos piensan que los van a aceptar, van a ser personas valiosas, van a tener cariño, van a poder tener libertad, y resulta que no. Y a las mujercitas también. Esas series de narcos les ha enseñado unos antivalores terribles, vergonzosos. Sobre la familia, ya no hay familias. Ya no hay familias. Entonces, como aquí nos llegan las modas de Europa una década después, ya no demoramos ya estamos cerca, ¿no? La misma maldad y la presión, pero el pecado propio hace que ya que los niños no quieran casarse, los muchachos, los jóvenes, no quieren ya casarse. Y eso va a tener unas implicaciones en la sociedad. Por ejemplo, ¿quién va a sostener los fondos de pensiones, no? El Señor dijo, multiplíquense, y esa orden es para toda la humanidad. Sobre el amor está muy romantizado por Eros, un falso dios griego, que nos parece bonito, curioso, tierno, pero distorsiona el amor. El amor verdadero es dar. Y hoy la sociedad nos ha entrenado, el mundo nos adiestró para pedir, para recibir. ¿Qué obtengo de ti? ¿Qué obtengo? Y lamentablemente en las iglesias se ve todavía nuestro pecado. Yo voy a la iglesia a ver qué me dan. Y hay que no me den.
si no me quieren, si no me tratan de manera especial, nos pasa eso. Contra eso estamos luchando. Esa es la metamorfosis radical que el Señor nos está mandando hoy. Transfórmense. De ahí viene la palabra metamorfosis. Metamorfoste. Es un cambio sustancial y profundo que viene del interior. O sea, no una apariencia, sino viene de adentro, de los tuétanos del alma. Es falsa. Y ahí es donde hemos fallado. Yo creo que muchísimos cristianos, incluyéndome, hemos fallado en llegar a un grupo. ¿Le abres, por favor? Hemos fallado en llegar a un grupo cristiano, a una iglesia, a una célula de oración, a donde sea. Y hermanos, hermanitos, algunos hermanitos o hermanas que tienen unas costumbres muy afianzadas, ¿no? Muy afianzadas. Le enseñan a las personas nuevas a seguir esas costumbres para parecer cristianos. Entonces el vestuario es así, tu tono de voz debe ser así, esto debe ser así, pues no, al sentarte debes hacer así. Y en todas las culturas, en todos los lugares, hay unas costumbres que si las sigues, aprendes a cantar como cristiano, aprendes incluso a ofrendar dinero como cristiano, aprendes unas formas externas que te engañan. Te engañan. Entonces, si hemos sido engañados, pues yo quiero que reflexionemos, pues cada uno. ¿Hemos sido engañados tal vez? Tal vez si hay algo de fe auténtica y un poco de cultura forzada, obligada. No estoy diciendo que podemos venir en pantaloneta, pues. No precisamente ese debate es necio. Es más, en no caer en una metamorfosis externa. Esta palabra transfórmense, metamorfoste, está en voz pasiva. ¿Quién está en bachillerato? A ver, aquí, ¿dónde está Daniel? Daniel no, todavía está muy chiquito. Ah, sí, es Miguel. Miguel. Elaine. ¿Qué es voz pasiva? ¿Dónde está Samuel? Voz pasiva en español, ¿qué es? Sí, Juan. Hermano, buenos días. Bueno, hay dos voces, pero el griego tiene más otra voz. Sí. La voz activa es aquella que el sujeto lleva como el protagonismo de la acción. Sí, como Ajá. así. Pero la voz pasiva es la que el sujeto ya no lleva Exacto. el protagonismo y el verbo cambia su forma. Okay. Es decir, en la voz activa el verbo está presentado de una manera y en la voz pasiva el verbo está presentado de otra manera. Perfecto, gracias. Entonces, esta voz no es activa. Transfórmense, o sea, como metamorfiésense, permitan que Dios, el Espíritu Santo, les cambie esa manera de pensar. ¿Cómo? Leyendo mucha Biblia, hermanos. Leyéndola mentalmente, leyéndola en voz alta, leyéndola en familia, leyéndola solas, leyéndola en la iglesia, leyéndola en las redes sociales, en YouTube, Señor. Sí, eso sería bueno por ejemplo. Juan compró un carro. Eso. Juan compró un carro, el sujeto es Juan, que compró el carro. El carro ahora va a pasar a ser el sujeto. El carro fue comprado por Juan. Esa es la voz pasiva. El carro fue comprado por Juan. Exacto. Juan compró un carro, es la voz activa. Perfecto. Sí, ese ejemplo está genial. Juan compró el carro. No es lo mismo que decir el carro fue comprado por Juan. Sí. Exacto. La segunda parte es la que la palabra de Dios hace en nosotros. Nos transforma. Pero para eso pues hay que congregarse. Para eso hay que hacer amistades entre los hermanos.
Para eso hay que buscar al Señor, invertir tiempo. Es un trabajo de años, hermanos. Mientras nos sometemos, el Señor nos transforma. Como Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Contra los madianitas. Era un hombre que estaba escondido por miedo a los madianitas. Y pasó a gritar y a hacer gritar al pueblo por Jehová y por Gedeón. Esto es una metamorfosis. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. O como Simón, que era, su nombre significaba como montoncito de arena, una cosa frágil, una cosa que se desparramaba. Y con sufrimiento, con perseverancia, con palabra de Dios, sirviéndole al Señor, con sus descaches, aún con su pecado, pero con la gracia del Señor que es superior a todo ello, esa dunita de arena se convirtió en la roca, en Petra. No, Petro no. Petra. Se convirtió en un carácter así, firme. Eso duele, hermanos. Eso duele. Y eso es largo. Eso es de perseverar. Y depende de Dios. No depende de usted. Pero también es seguro, es hermoso, es prometedor dejarse transformar en el pensamiento, en el entendimiento por el Señor Dios. Como lo hizo Ruth, la moabita. Es que mire, era una mujer que adoraba a Quemos. Es muy probable que ella o su familia haya participado de sacrificios humanos a ese, el Dios de la guerra, el Dios de la fertilidad. Y alguien dirá, pero eso era esa gente antigua. Hoy también hay culto a Quemos, en Bosa, en las redes sociales, en programas que vemos, en maneras de pensar que tenemos. Cuando hay codicia, cuando hay ira, cuando actuamos en contra del amor al prójimo y a Dios. Pero esa Ruth moabita pasó a ser la pentaabuela del Redentor, de Cristo Jesús el Salvador. El Señor la rescató, la transformó en su mente. Le hizo una metamorfosis total. Y como dijo por allá algún griego de esos que en eso se acertó, todo pensamiento se convierte en palabras y las palabras se convierten en hábitos y los hábitos generan pues un destino, un carácter. Pensamiento, palabra, hábitos, carácter, y el carácter forja un destino. O sea, nuevamente estamos diciendo, usted es responsable de su destino, dependiendo qué pensamientos alimente usted, qué palabras está escuchando, qué deje entrar a su alma, a su corazón. Y ni hablar de María Magdalena. Tenía 7 demonios. Una mujer hundida en el pecado hasta acá de pecado, en la práctica totalmente despreciable por la gente. Pero el Señor vino y la transformó. Y hay que buscarla en los evangelios, cómo está ahí, al pie, sirviendo con el Señor. Y aquí estamos hablando de ella. Y la palabra de Dios la resalta. ¿Por qué? Porque permitió esa transformación de su mente, de su entendimiento. No se conformó al molde de este mundo. Renuévense, dice también el versículo. Eso es un ajuste total de la visión, como un nuevo comienzo. O sea, reparar el motor del pensamiento podía traducirse. Para quienes tienen carro cerca, una moto, una máquina con motor. Efesios 5:18, por ejemplo, dice, no se embriaguen con vino.
Yo personalmente pienso que ahí no dice ni siquiera un vinito así chiquito sin alcohol. No, no se embriaguen, igual que las glotonerías, no se atraganten. Es el mismo pecado, está al mismo nivel. Pero no se embriaguen con vino. En cambio de eso, llénense del Espíritu Santo. Y eso no sucede empujando a la gente para que se caiga al piso. Eso no sucede apretando así duro y ni castigándose, ni imponiéndose cosas dolorosas o ser llenos del Espíritu Santo, como dice allá en Efesios 5, se logra buscando al Señor, apartando tiempo para el Señor, hablándole, conociéndolo a través de la Escritura, buscándolo, eligiéndolo a Él en vez de a mi deseo malvado de hablar mal de alguien, de tomar venganza. Voy a dañarle la reputación a esa que me ofendió. No, sino más bien voy a callar, voy a permitir que el Espíritu Santo me llene. Por favor, Señor, háblame, lléname, ayúdame, guíame. Háblele todo el tiempo. Conózcalo. Así se es lleno del Espíritu Santo. La renovación. Y eso es para que, propósito, todo esto, esas palabras nos llevan a un propósito. Conforméis, no se conformen a ese siglo, transfórmense. ¿Para qué? Para que comprueben, para que gusten, para que experimente usted en su vida semanal cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El Señor tiene pensamientos más altos, mis pensamientos, dice el Señor, porque Dios también tiene una mente que no necesitó transformar porque Él es perfecto desde la eternidad hasta la eternidad. Cristo Jesús es el Señor y su mente nunca cambió, nunca tuvo pecado, jamás. Por eso Él nos puede transformar en el pensamiento. Si tenemos complejos de niño, lo que la psicología ha llamado taras, complejos, dolores de niños, amarguras, malos conceptos de lo que es la familia, de lo que es la iglesia, de quién es Dios sobre todo. ¿Recuerdan por allá en el capítulo 4? Hablábamos en el libro de Romanos de arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Cómo cambiar el concepto que yo tengo de Dios? Si tengo un concepto errado, muy bajo del Señor Dios, pues ¿qué va a pasar? Poco y nada me importa, poco y nada lo voy a buscar. Pero si tengo un concepto elevado del Señor, un concepto real, el Señor es santo, 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 es poderosísimo, es inmanente, es trascendente, espíritu eterno, es el que existe por sí mismo, es el poderoso de Israel, es temible en batalla y fuego consumidor, pero es tierno, es amor, es Dios, es sustentador, es proveedor, es Padre, es Jehová, el Señor, es Salvador de su pueblo, es juez justo, misericordioso. Si dedico mi vida a estudiar bíblicamente cada significado de estos títulos del Señor y a profundizar en ello, desde luego que mi concepto de Dios va a cambiar. Mi manera de pensar sobre Él va a cambiar y por tanto va a cambiar ¿qué? El actuar. Como usted esté programado, así va a caminar en la vida. Y en la vida cristiana, la voluntad. Nosotros hemos rogado que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, dice en Colosenses 1:9 también. Sean llenos del conocimiento del Señor. Dale, adelante. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Los míos son más altos, dice Isaías 55:8.
Una metamorfosis radical, un cambio absoluto. No se ponga en el molde de este mundo. Es lo que significa esta palabra de renovación. ¿Sí la ve ahí en su Biblia? No se dejen poner el molde del mundo. Dale, dale. Compruébenlo ustedes mismos. El espíritu de la época es: usted tiene que ganar, venga. Preocúpese por usted. Usted es Dios, le dicen en otras palabras. La avaricia también la disfrazan con eufemismos, ¿no? Tienes que ser competente, tienes que llegar, tienes que alcanzar, tienes que ser tú mismo. El orgullo, la mentira, la falta de misericordia, que hoy la llaman empatía, está disfrazada con términos que parecen aceptables. Claro, Satanás ha hecho su labor. Ha maquillado la maldad. Dale, la palabra de Dios hoy nos está diciendo: transfórmense, tengan una metamorfosis absoluta, un cambio radical. Del hombre viejo, el evangelio, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, te irá transformando. Pero necesitas someterte, humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Y eso duele, pero es el único proyecto de vida que vale la pena. No podemos aconsejarte ninguna otra cosa. Busca al Señor mientras puede ser hallado. El contexto de la carta a los romanos es: los primeros 11 capítulos nos trajeron hasta aquí. Los primeros 11 capítulos hablaron de la teoría y el capítulo 12 está hablando de la práctica. Por tanto, comprueben a través de las misericordias de Dios cuál es su culto racional. Vimos hace 15 días, ¿recuerden? Comprueben. También es la misma idea, es un sinónimo del que está en el versículo 1, que ya estudiamos. Y la idea de la palabra original es eso: ser pasados por la prueba, experimentarlo y terminar siendo de oro, pero más brillante, más puro, más limpio. Dale adelante. En Jeremías, capítulo 31, miren, voy a leer para usted Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mente y corazón ahí es lo mismo, es un paralelismo que quiere hacer énfasis en que la ley de Dios, la voluntad del Señor está aquí. O sea, nos dejó Biblias para aprenderlas, para leerlas, para repetirlas, para enseñárselas a nuestros hijos, para seguir aprendiendo a cómo vivir y cómo cambiar la metanoia, la manera de pensar, los recuerdos, las convicciones, las palabras que tenemos aquí. Claro, la carne va a intentar hacer lo suyo. Desde luego, esa es la pelea, esa es la gracia, esa es la invitación. Transfórmense, déjense hacer la metamorfosis
Pero pues alejado de la iglesia no se puede, alejado de la oración no se puede, alejado de la lectura diaria no se puede. Y sigue diciendo Jeremías, y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. A Dios se le conoce con toda el alma, con toda el alma, con la mente, con las emociones y con la voluntad. Esa es la imagen de Dios en el ser humano. Mente, emociones y voluntad, para conocerle, amarle y obedecerle. Pero el comienzo de todo es los pensamientos, lo que hay aquí. Decía hace muchos años, hace más de 30 años, una publicidad de alguna emisora o algún disco que vendían en LP, llena tu cabeza de rock, llena tu cabeza de consumo y de consumismo, llena tu cabeza de Coca-Cola. Coca-Cola invierte miles de millones de dólares, pues es la inversión en estos últimos, en la última década, digamos, pero son millones y millones en el mundo entero, en publicidad, porque si alcanzan tu mente, ya la compraste, ya la compraste. Si una persona está convencida de algo, ya, lo más fácil es que proceda. Ese par de mapas mentales y esa relación del Antiguo Testamento, hablando de cambiar la mentalidad, que Dios ha querido desde que apareció el pecado, desde que el ser humano se cayó, el Señor ha querido transformar el pensamiento individual y de su pueblo, y en el Nuevo Testamento es evidente también. La compartiré en el grupo. En Efesios 4:22 habla de lo mismo. Habla de despojo y revestimiento. Renuévense en el espíritu de su mente, dice Efesios, y vístanse del nuevo hombre. Es la misma idea de Romanos 12:2. Todo lo contrario a lo que Franz Kafka gritó en sus escritos. Se despertó una mañana convertido en un insecto horroroso que muchos relacionamos con una cucaracha. Y de lo gordo y de lo feo que estaba, no se podía dar la vuelta. Y la mamá le hablaba desde afuera y él escuchaba su voz horrible. Pero la mamá no la presentía. O sea, el hombre está haciendo una parábola, una imagen, está hablando en simbolismos, diciendo que estaba deprimido, estaba metido en su dolor, en su autocompasión, y se hundía cada vez más y más. La hermana entró y le botó una manzana para que comiera y se le clavó en una de las comillas, en una de sus chuzos, de su parte de su cuerpo puntudo, y se le pudrió ahí. Todos esos son figuras por las que Kafka está diciendo, soy un miserable. Y esa es la condición del ser humano. Este personaje, Gregorio Samsa, tuvo una metamorfosis al revés. La que nos está proponiendo la palabra de Dios hoy es: sigan transformándose, sigan cambiando sus pensamientos. No reciban pensamientos de duda, de miedo. No permitan, no acepten pensamientos en contra de Dios. No temas, dijo el Señor una y otra vez. En la segunda carta a los Corintios 3:18 también se habla como de un agente de la metamorfosis. Dice, por tanto, nosotros todos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. De gloria en gloria. No dice todo el tiempo en gloria. La palabra de Dios
paralelo a este mensaje, dice diversas pruebas. O sea, la vida del cristiano es así, va así. Tranquilo, si está sufriendo un gran dolor, una prueba, ya pasará y vendrá una gloria. Pero si usted está en una buena época, si está orgulloso, si cree que está volando, tranquilo, Dios le humillará, porque el Señor es su pastor, nada le faltará. No le faltará comida, sustento, perdón, misericordia, pero tampoco le va a faltar disciplina. Porque es un pastor, muy pastor. Claro. Sí, llegamos a una idea central en Romanos y está implícita en el versículo 2 del capítulo 12. Monergismo es cuando de dos fuerzas solo una actúa, una mueve a la otra. Digamos, tú tienes un bebé, tú tienes el bebé en el vientre, tú solo lo alimentas, el bebé solo recibe los nutrientes, todos, a través del fluido sanguíneo del cordón umbilical. Y así es hasta un punto, ya dependiendo de la educación. A los 5 años, bueno, el gobierno colombiano propone, el Ministerio de Educación propone de los 0 a los 5 años dependencia absoluta. Como dicen los profes, Jimenita me enseñó, la labor de una madre es que un niño de los 0 a los 5 años, la única labor de una mamá es que el niño no se mate. Bueno, el papá también. Esa es la única, el único propósito de un papá y una mamá. Que hasta los 5 años no se maten. Porque corren, porque hacen, porque no entienden, no tienen una perspectiva, ¿no? Y nos necesitan. Pero ahí, digamos, desde el momento de la concepción, digamos, para muchos, hasta los 5 años hay monergismo. El papá, la mamá le dan. El niño no puede dar, no da mucho. Pero llegará una etapa en la que ya es responsable de su educación y el papá sigue y la mamá siguen sustentándolo, pero ellos deben dar. Supongamos, cuando ya el niño debe, bueno, tú recibes mi techo, mi comida, todo, te sustento, pero ya debes empezar a limpiar el piso. Ya debes ayudar en oficios. Entonces, monergismo en la regeneración es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y esto ya es relacionado con otros libros de la Biblia, y Dios nos regeneró. La fuerza de Él, solo la fuerza de Él, nos sacó de la muerte espiritual. De único. Monergismo en la regeneración. Algunos hermanos cristianos, muchos serán creyentes de verdad, creen, y no estamos para nada de acuerdo, pero sustentan que el ser humano se ayudó en algo en su salvación, en su regeneración. No creemos eso. Lo que vemos en la Biblia por todo lado, mire el Valle de los Huesos Secos, mire el Nuevo Nacimiento, es Dios tomó al ser humano que estaba muerto en delitos y pecados y con su palabra lo hizo vivir como a Lázaro. Lázaro, no, el pastor Ramiro hace poco preguntó en el grupo y puso un tema bueno que no hemos resuelto todavía. Toca seguir hablando de eso. Lázaro escuchó al Señor Jesús para obedecerle. Fue necesaria la voz de Dios, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Lázaro, ven fuera. Esa voz lo levantó, lo resucitó. Y no fue que Lázaro ya acostado, ya durmiendo 4 días, dijo, viene Jesús, yo voy a colaborarle, voy a ir tendiendo aquí, voy a ir quitándome las vendas. No. Muertos en delitos y pecados es absolutamente separados de Dios, como va a estar el impío por la eternidad. Y sinergismo en la santificación es que el Espíritu Santo
ya a los creyentes regenerados, nos sigue dando, nos sigue llevando a toda verdad, nos conduce, nos enseña. La Biblia, el Espíritu Santo nos enseña la Biblia. El Espíritu Santo nos redarguye. Mire, vaya, pídale perdón a ese hermano. Mire, no haga eso. Arrepiéntase, deje de hacer eso. Cambie la mentalidad. ¿Qué busca? ¿Qué busca usted robándose eso? Yo le voy a proveer, dice el Señor. ¿Qué busca usted tomando venganza? La venganza es mía. ¿Por qué busca una sexualidad pecaminosa, sucia? Cásese. El matrimonio es hermoso, deleítese con la mujer de su juventud. Dice Proverbios, deleítese, deleítese. Y así, en todas las áreas del ser humano. Hay que, en la santificación, cambiar la mentalidad, hermano. O sea, la transformación es un proceso de santificación progresiva. No creemos en santificaciones automáticas. Son sospechosas. Tampoco promovemos todo el que llegue tiene que ser santificado 1, 2, 3, ya. Y entonces somos la iglesia estricta. Y usted tiene que comportarse como yo. No, usted se lo suplicamos, le aconsejamos, le estamos enseñando, por favor, mire, Dios le está diciendo, cambie su manera de pensar. No piense como los enemigos de Dios. No piense como la cultura allá afuera. Piense, por favor, cómo la Biblia nos enseña a pensar. ¿Y cómo se hace eso, hermanos? Ya, arrancando esta misma tarde a leer Biblia todos los días, más. Que yo ya leo Biblia, lea un poquito más, amplíe un poquito más. No se me queda nada. Lea el doble, por favor. De verdad, ahí está la vida. Es una santificación progresiva. Mientras que la justificación es instantánea y perfecta, la renovación de nuestra mente es una labor diaria donde el Espíritu Santo y el creyente interactúan. ¿Sí? Monergismo es instantáneo. Dios lo hizo. Sinergismo es toda la carrera cristiana, toda la vida. Por eso, no se frustre si usted no está listo ya para ser canonizado. No se amargue. Pues tampoco se amañe mucho con el pecado, por favor. No, mucho no, nada, no se amañe nada con el pecado. Esfuércese y acompáñenos a los demás a luchar contra nuestro pecado. Como dice mi hermano, no nos tiremos piedra, no nos mordamos, no nos devoremos unos a otros. La paciencia que el Señor nos tiene, utilicémosla con los demás. Por ejemplo, las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres, 1 Corintios 15:33. Y el contexto es la doctrina de la resurrección. Entonces, Pablo, el apóstol, está diciéndole a aquellos hermanos de Corinto, mire, el Señor resucitó y ustedes van a resucitar. Eso es emocionantísimo. Nos vamos a levantar en cuerpos que ya no pecan, que ya no se duelen de la columna, de la rodilla, del estrés. Ya no va a haber lágrimas. Sin embargo, hay malas conversaciones por ahí que meten dudas. Esas malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. ¿Sí ve? Conversaciones, costumbres. Lo que uno habla, actúa. Lo que uno habla, lo guarda aquí. Límpiese del Señor. La sangre de Cristo sí es para eso. La sangre de Cristo es para limpiarnos de todo pensamiento pecaminoso. La sangre de Cristo no es, como dicen por ahí, para que yo vaya al centro de Bogotá y no me roben. No. Es para limpiar. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir
a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograrlo. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78 y 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al humedal Tibanica.